Hola chicos, soy Celiana Lima. ¿Cómo están ustedes? Me alegro mucho de que me escuchen en este día. Tengo una preciosa historia. ¿Saben ustedes que hoy conmemoramos la resurrección de Jesucristo? Sí, y esta historia está registrada en este libro, las Sagradas Escrituras. Y aquí nos cuenta el plan de salvación que Dios ha tenido para todos nosotros. ¿Quieren escuchar esta hermosa historia? Acompáñenme. ¿Qué tendré aquí en esta mochila? Los útiles, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es amor. Y Dios colocó en esta tierra las plantas, los árboles, las frutas. Dios también creó los ríos. Dios creó los animales. Y Dios creó al ser humano. El primer hombre se llamó Adán. Y Dios también creó la primera mujer llamada Eva. Y Dios los colocó en un hermoso jardín. En ese jardín había muchos árboles, frutas, era tan hermoso. Había ríos y ellos podían nadar en esos ríos. Ellos se amaban mucho, se querían bastante y eran muy amigos. Ellos siempre estaban conversando. Dios les había dicho que ellos podían comer de todas las frutas que estaban en los árboles en ese jardín, pero no podían comer del fruto del árbol que estaba en el medio del jardín, porque el día que ellos comieran, ciertamente morirían, conocerían lo que era el mal. Entonces, un día, Eva estaba pasando por cerca de ese árbol y le pareció que era una fruta muy apetitosa. Y una serpiente se le apareció y dijo, ¡coma! Y ella se lo comió porque la serpiente le engañó y le dijo que ella no iba a morir, que Dios no estaba diciendo la verdad. Pero sí, después que comió del fruto de ese árbol, ellos conocieron lo que es el pecado y su corazón que estaba puro y que se amaban tanto. Ahora, este corazón estaba manchándose con el pecado. El pecado son todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos o sentimos que no le agradan a Dios. Como por ejemplo, cuando nosotros adoramos a otros dioses, adoramos a ídolos, cuando nosotros no colocamos a Dios en primer lugar, cuando nosotros no le dedicamos un día para descansar y buscar a Dios, cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, cuando mentimos, cuando robamos, y cuando no creemos en Dios. La falta de fe es un pecado y el pecado ha ensuciado el corazón del ser humano. Después de esto, Adán y Eva tuvieron muchos hijos y estos hijos tuvieron otros hijos y otros hijos y la tierra se llenó de personas, pero todas estas personas tenían el mismo problema, el mismo virus, la misma enfermedad que se llama pecado. Y dice la Biblia que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Y nadie podía salvarse porque todos estaban muertos en el pecado. Nadie tenía vida más. La vida eterna ya no había. Estaban todos muertos. ¿Y ahora qué hacer? Dios ama tanto a la humanidad, pero Dios tenía un plan. Dios entonces prometió que Él enviaría a su Hijo Jesucristo. Jesucristo sería Dios entre nosotros. Entonces Dios envió a Jesús puro
sin mancha, sin pecado. Y es la única persona que no tenía pecado, que no había nacido de hombre, que no había nacido del pecado, que no tenía esa mancha que Adán y Eva pasó a todos sus descendientes. Entonces Jesús nació como un bebé, creció, fue adolescente, se hizo un adulto. Y él también tenía muchos amigos y muchas personas lo seguían donde él iba. Las personas también iban con él. ¿Y saben qué, chicos? Los niños también acompañaban a Jesús porque Jesús ama mucho a los niños. Y Jesús siempre les estaba enseñando y una multitud de personas lo acompañaban. Pero no todas las personas lo querían mucho a Jesús. Habían algunos que no lo amaban, no lo querían, que siempre estaban tratando de provocarle. Habían aquellos que eran los escribas y los fariseos. Ellos conocían muy bien las escrituras. Ellos conocían palabra por palabra. Pero ellos no se dieron cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios había prometido que vendría para salvar al mundo. Entonces, ellos siempre estaban buscando cómo poder prenderle a Jesús. Jesús sabía que un día debería entregarse. Y cuando estaba cerca de suceder eso, en una noche, Jesús se fue a un jardín a orar. Jesús se fue a orar en el jardín y entonces pidió fuerzas a Dios para que él pudiera soportar lo que iba a suceder. Y en aquella noche llegaron los hombres malos para buscar a Jesús. Y Jesús se entregó y se fue con ellos. Y ellos entonces le pegaron mucho. Y estos hombres sacaron su ropa y se burlaron mucho de él. Y ellos lo llevaron para ser crucificado y lo colocaron en una cruz. También le pusieron una corona de espinos y se burlaban y decían: ¿tú no eres el rey? Baja de esa cruz, sálvate. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él necesitaba derramar su sangre, su vida en la cruz para darnos vida a todos nosotros que estábamos muertos en el pecado. Entonces Jesús soportó el dolor y él murió. Cuando él murió, la tierra tembló, hubo un gran terremoto, el cielo oscureció y el velo del templo se rasgó, simbolizando que todos nosotros podríamos tener acceso a Dios y podíamos hablar directamente con Dios. Entonces lo llevaron a una cueva donde sepultaron a Jesús y lo colocaron allí en esa cueva. Y para que Jesús no se escapara, porque ellos sabían que Jesús había prometido que al tercer día iba a resucitar, ellos también cerraron todo con una piedra y colocaron unos guardias para que pudieran vigilar la puerta. Al tercer día, algunas mujeres fueron a visitar a Jesús. Pero cuando ellas llegaron, ellas vieron que la piedra estaba movida. Y entonces apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ya no está aquí, ha resucitado. Jesús ya no estaba ahí. Las mujeres fueron corriendo a avisar a los discípulos. Entonces Jesús se apareció en la casa donde estaban ellos, bien en el medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Entonces los discípulos, algunos estaban todavía muy dudosos, y le dijeron: ¿pero realmente eres tú? ¿No eres un espíritu? Él dijo: mire, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, soy yo. Entonces tenía sus marcas en sus manos y ellos creyeron en el Señor Jesucristo.
Jesús está vivo y toda persona que cree que el Señor Jesucristo es Dios, que vino en forma humana, que entregó su vida en la cruz, el único sin pecado, el único que podía darnos vida. Cuando creemos que somos pecadores y necesitamos de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni nuestras obras, ni nuestra caridad, nada nos puede llevar al cielo, nada nos puede llevar a la salvación, solamente la fe en el Señor Jesucristo. Cuando creemos, nuestro corazón es limpiado de todos nuestros pecados y nos dice la palabra de Dios que nosotros quedamos guardados en Cristo, protegidos hasta el día que Él nos venga a buscar. Y entonces también resucitaremos con Él, así como morimos con Él. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, también resucitaremos con Él. Jesús nos prometió que estaríamos guardados hasta el fin de los tiempos en Dios. Si tú entregas tu corazón al Señor Jesucristo, no te preocupes, tu corazón estará limpio y estarás guardado en Él. ¿Quieres hacer una oración? Si tú todavía no has entregado tu corazón a Jesús, lo puedes hacer. Y tú que ya has entregado tu corazón a Cristo, puedes agradecerle también por tu salvación. Oremos. Querido Jesús, gracias te damos porque te has entregado para morir en la cruz por todos nosotros. Gracias por salvarme. Reconozco que soy pecadora y que necesito de salvación y solamente tú puedes dármela. Entra en mi corazón y guárdame en ti. Gracias por todo. Amén. Amén. Confía que tú estás bien guardado en Dios. Que el Señor les bendiga a todos y hasta una próxima historia. Chao.